Un plan piloto de transporte escolar que ha emprendido el gobierno. El ingeniero Onésimo González está con nosotros, es consultor de movilidad escolar y nos explicará los fundamentos de este programa, cómo se administran estos autobuses, que correcto, sería mi mayor preocupación. Sí. Porque cuando veo 100, 200, 300, 400, 500, 1000 autobuses del Estado, ya lo que me estoy imaginando es lo próximo. ¿Lo próximo qué sería? Un cementerio. Ajá. Muchas gracias, sí, por la decisión de invitarnos, sí, a su programa. Él trae la movilidad, el Plan Nacional de Movilidad Escolar, cumplió año ayer. Fue la primera reunión con el señor presidente para explicarnos su inquietud sobre la cantidad de accidentes y sobre las familias, sí, que tenían que comprometer parte de sus ingresos para trasladar a esos niños a la escuela. Fue un 18 de octubre. El 23 se anunció la creación del Plan Nacional de Movilidad Escolar, declarándola de interés nacional. Inmediatamente se asigna al Ministerio de Educación el ministro Ángel Hernández, que nos une una amistad de más de 20 años, me llama y me responsabiliza de implementar esa tarea. Cuando yo analizo las estadísticas de los fallecimientos del 2016 hasta la fecha de niños, del fallecimiento de niños en accidentes de tránsito, el promedio de niños que fallecen por accidentes de tránsito, el promedio anual son 460 niños de 0 a 20 años. Se refleja en la forma en cómo estos niños, sí, al micrófono, sí, cómo estos niños llegan a los centros educativos. El motoconcho, usando la en calle, cualquier cosa. Movilidad escolar tiene dos vertientes. O sea, entre niños y jóvenes. Sí. No, de 0 a 20 años. Cuando tú llegas a jóvenes más allá. Pues yo soy joven. Porque niño es hasta los 12 años. Por eso es que lo digo. O sea, ya después de ahí, claro, estamos hablando de adolescentes y después de jóvenes. Perfecto. Sí. Tú no vas a ninguna de las dos. Cuando se nos asigna esta responsabilidad, nosotros hacemos inmediatamente un inventario. Aquí no había antecedentes de un sistema de transporte escolar. Y detecto 50 unidades que estaban, la llamada Metrico, que estaban abandonadas en la ONSA. Nosotros estructuramos un equipo. Yo le digo, es que la gravedad es tan grande respecto a la forma de transportarse en una de las provincias más pobres, como es el caso de Monteplata. Yo le dije al presidente, incluya Jaina, Nigua y Palenque y Cambita, que tienen problemas muy serios en materia de movilidad escolar. Y se incluyeron. Con eso iniciamos un piloto que arrancó en La Victoria el 10 de enero, al inicio del año escolar. En 45 días, trabajando horas extraordinarias, pudimos rehabilitar estos autobuses, dotarlo de las condiciones de seguridad que tiene que tener un autobús de transporte estudiantil, como son cinturones de seguridad, cámara, GPS. Todos tienen esa característica. Sí, todo. Eso es obligatorio. Entonces, bueno, los resultados de ese primer plan es que nosotros transportamos 310.200 estudiantes en esa provincia, con un impacto económico en la familia de aproximadamente 93 millones de pesos. Pero ¿quiénes lo hacen? Este transporte, ¿quién dirige eso? ¿Cómo? Primero, un chofer. Nosotros hablamos de seguridad. Si hablamos, esto es un plan que está integrado dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial. Okay. Los choferes, las auxiliares y las supervisoras pasan por un proceso de capacitación obligatorio, además de las evaluaciones psicométricas y antidopaje, conjuntamente con Enevial, que tiene un equipo extraordinario. 32 horas, de 8 a 4 de la tarde, tienen que aprobar
esta capacitación. Es decir, ningún chofer puede montarse en un autobús de TRAE si no ha sido previamente capacitado. Los testimonios que dan, nosotros vamos ya por la 14 graduación, los testimonios que ellos dan cuando salen de esos cursos es que le han transformado la vida, que ellos no sabían. Es decir, hablar de manejo defensivo, hablar de primeros auxilios, hablar de derechos humanos, porque están los derechos de los niños, hablar de las relaciones humanas para las auxiliares, claro. Conocer seguridad vial a través de la ley 6317, esos son los módulos. Entonces, de formación obligatorios. Terminan siendo empleados del Ministerio de Educación. Correcto. Cuando los autobuses son del ministerio, dependen son nombrados por el ministerio. Las auxiliares deben ser mujeres y las supervisoras también. Son nombradas también por el ministerio. Son nombradas por el ministerio. Ahora, cuando nosotros decidimos, hay 2 capítulos. Sí. Un bloque de autobuses son rentados a las empresas privadas. Okay. Las empresas privadas tienen que nombrar, los choferes son capacitados por nosotros. Cobran por el servicio y ellos suplen el personal completo y el autobús. Pero los choferes son capacitados por ustedes, aunque sea privado. Claro. Aunque sea privado. Pero las auxiliares y las supervisoras siempre serán nombradas por el MINER, para tener el control, la vigilancia y la supervisión de la operación de esos autobuses y el trato a esos niños. ¿Qué se le exige, Julio, a ese personal femenino que ustedes contratan? ¿Cuál es el nivel académico? El nivel académico que ustedes requieren. Para los choferes, 8º curso y licencia mínimo categoría 3. Para las auxiliares, tienen que ser bachilleres. Correcto. Y para las supervisoras, tienen que ser profesionales. ¿En alguna área específica? Sí. No, profesionales. ¿Iba a hablar del salario? Del salario, un chofer gana 33.500 pesos. Bueno. Una auxiliar gana 25.000 pesos. Bueno. Y la supervisora, 40.000 pesos. Si tú quieres darle tranquilidad, si tú quieres llevar seguridad en el transporte del tesoro más valioso para nosotros como padres, sí, tienen que estar José, bien remunerado. Bueno, eso es importantísimo, lo del transporte escolar, pero en el sector público tiene un rol y en el sector de educación privada tiene otro. En el sector público tiene, como decía Jonathan y como decía Onésimo, el rol de garantizar la seguridad de sus estudiantes más vulnerables, porque los padres tienen que llevarlo en motoconcho, van a pie, cogen bola de persona inapropiada, el riesgo es alto y son muy vulnerables los estudiantes públicos a la falta de transporte. Ese es un rol. Ahora hay otra pata del transporte escolar privado, que ya son 800.000 estudiantes o más que están en colegios privados, y como la clase media tiene vehículo, cada familia sale en un vehículo a llevar a sus hijos a los colegios y provocan un infierno por las mañanas y a las 2 de la tarde. Un infierno, más que en el Gran Santo Domingo, que yo no tengo datos de ahí, en el Distrito Nacional. Allá ya la candela pura del infierno quemando a todo el mundo. Bueno, entonces el programa que está establecido, porque la ley 6317 establece, creo que en el artículo 160, el transporte escolar. ¿El programa de usted, Onésimo, en algún momento ha considerado el transporte escolar para colegios privados, obligar a la clase alta y media a montar a sus hijos Popi en un autobús amarillo? Ese son de los fines. Obligar no, porque estamos en una democracia, es decir, crear las condiciones para que se sientan más cómodos. No, tú, Julio, no obligar, no. Sí, porque esto no tiene que ver con democracia. No, porque es imposible obligar. Ahora, tú creas las condiciones para que tú estimules a la gente a hacerlo, porque le es más rentable, tiene más comodidad de hacerlo, eso sí. Bueno, darle la facilidad en materia de las exenciones fiscales con respecto a la importación de los vehículos, capacitarle a los choferes y trazarle, asesorarlo en la parte de la planificación. Pero al gobierno no le interesa el tema en el sector de los colegios privados para poder desahogar el tránsito, porque es un infierno, no es una situación compleja, Onésimo, es un infierno en la mañana y en la tarde. Esta es una política que apenas inicia, es una bebé. Pero a ustedes les interesa que se cumpla con la ley, porque la ley 6317 establece las empresas de transporte escolar, las establece, y hay una resolución incluso ya
Correcto. Los reglamentos están ya aprobados en el Intran. Dígame, señor. Ese proyecto yo lo veo interesantísimo porque resuelve un problema social. Sí, interesante y un impacto hasta económico en cada familia, que sus hijos ya tienen cómo llegar al lugar de estudio sin que el padre tenga que sacar esos 100 pesos para montar 4 muchachos en un 300 diarios. Es la información, sí. Más o menos. Eso es muy duro para una familia pobre. Ahora, la logística, cómo funciona, hay paradas específicas por sectores, está dividido por un polígono, por ejemplo, 10 autobuses para el sector Los Ríos, que tiene la escuela Costa Rica, tiene un autobús asignado, tiene 2, de acuerdo a la cantidad de alumnos que tenga. ¿Cómo funciona? En planificación, lo más importante para que la cosa funcione es la planificación. Claro. Nosotros durante 3 meses recorrimos 7.780 kilómetros en todo el país, un equipo técnico. Las escuelas están georreferenciadas. En laboratorio nosotros trazamos las rutas en base a y las paradas. Hicieron modelación. Exacto. Entonces, descendimos al campo y junto con los directores de los distritos educativos y su personal técnico recorrimos para verificar que esas rutas eran las adecuadas y establecer las paradas donde iban a ir los niños para recogerlos. ¿Cómo son esas paradas de donde los niños y las niñas se montan y se desmontan? Correcto. Cuando ustedes llegan ahí, los niños están solos con los padres. Con los padres. Con los padres obligatoriamente. Sí. O con la persona. Oye, pero eso hay que filmar. Sí. Entonces, y esos niños son transportados a la escuela, pero para el ascenso, sentarlo en la escuela, ahí está el auxiliar, el personal auxiliar. Nosotros guaguas estamos obligando la instalación, es obligatorio poner la señal de pare. Y habrá un proceso, se está en un proceso de educación, inclusive de organizar a los niños. Los primeros efectos, ustedes no pueden... Perdón, decimos, son guagua amarilla, de esas que son... Son minibús de 32 pasajeros. De 32 no son pasajeros. Las guagua amarilla tradicionales de Estados Unidos. No. Esas son rotuladas con una línea gráfica que usted trae transportando el porvenir a bordo. Es una línea gráfica muy bonita. Hace falta una campaña. Sí. Hay que hacer una campaña, Onésimo, de concientización. Sí, definitivamente. Sí. Y enseñar. Estamos en un proceso. Tú sabes que en Jaina hay asociaciones de padres que se reúnen los viernes para evaluar el transporte de sus hijos. Y hemos tenido de 5 autobuses, agregarle 3 autobuses más porque la demanda ha sobrepasado la oferta. Adelante, Nayib. Don Onésimo González, sí. Yo quería preguntarle, hacerle 3 preguntitas rápidas. 3, nada más, 3. 3 mucho. Sí. La primera es, de ese plan piloto que usted dijo empezó ya hace un tiempo, con 50 autobuses de los que estaban para el metro, ¿verdad? Para las líneas alimentadoras del metro. Sí. ¿Cuántos de esos autobuses todavía están operando de manera adecuada en este momento? La otra pregunta es también saber cómo se contratan los autobuses privados para el TRAE, o sea, para el transporte escolar. Usted dijo ahorita que hay una parte que son privados. Sí. Entonces, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo para contratarlos? Y de los que están operando actualmente, de la cantidad de autobuses que opera actualmente, ¿cuántos son del Estado y cuántos son contratados? Magnífico. Del Estado son 65, porque de esos 50 hubo que incrementar 15 autobuses más por el efecto que generó el transporte estudiantil en esas comunidades. Nosotros hemos contratado, tenemos a la fecha en total 401 autobuses. ¿Contratados? Ok. Sí, contratados. Más los 65 del Estado. Ahora, ¿cómo se contratan? Una licitación. Por ejemplo, el Gran Santo Domingo, la planificación del Gran Santo Domingo, nosotros recorrimos, después de esa planificación de gabinete y después ir al terreno, 730 kilómetros. En el Gran Santo Domingo hay 62 rutas y la oferta que necesitamos es de 230 autobuses. ¿En el distrito? En el Distrito Nacional. Fueron licitados, esos 230 autobuses ganaron 3 empresas. Una ganó 20, otra ganó 130 y otra ganó 80. De las 2 empresas privadas ganadoras,
se resistieron a poner autobuses viejos e importaron y tenían autobuses 2024 con un servicio, por ejemplo, la que tiene 130 asignados, tiene 94 autobuses en operación y está en proceso de integración 36, que es lo que le falta. Retiro la preocupación porque yo creía que eran 400 autobuses del gobierno. No. Imposible. No, ya veo que el gobierno tiene una participación que no es mala. Sí. Con 65, pero que esos autobuses tienen dolientes. Claro. Tiene un taller de servicio. Sí, están los talleres de servicio, limpieza y mantenimiento. Que los motores nadie se los va a robar porque tienen dueños. Julio, y si don Onésimo dice que de los primeros todavía están operando, claro, yo a él le creo. A él yo le creo. No es malo que el gobierno tenga una participación. Nayib. Ahora, que fueran de autobuses del gobierno, y eso es otra cosa, pues eso nunca ha dado resultados. Allí, cuando tú estabas en el bachillerato, yo estaba dirigiendo y operando transporte en Onatrata en el 1979. Tú eres un muchacho. No, yo tenía 8 años. 8 años, un niño. 8 años. Usted lleva allí como algunos 2 meses o 3. Gracias. Lo más importante en un sistema de transporte, como bien dice Julio, no es el autobús en sí, es el sistema de mantenimiento. El sistema de mantenimiento, claro. El sistema de mantenimiento de movilidad escolar. El joven que dirige ese sistema tiene 72 años, con todas las experiencias y cursos habido y por haber. Y nosotros, eso es sagrado. Cuando un domingo, un sábado, trabajan 24/7, ahí no hay descanso, pero además, para tú trabajar en el transporte estudiantil o en el transporte público, tú tienes que sentir pasión. Así es. Ustedes como padres, ¿por qué ustedes se sienten alegres de que ese sistema se haya instaurado? Porque ustedes son padres. Y abuelo también. Y abuelo. En algunos casos, nosotros, cada niño, tú lo sientes como si fuera tu propio hijo. Sí. Entonces, la felicidad, el desbordamiento de felicidad que sienten esos niños, ustedes ven los videos, ustedes no pueden creerlo, la alegría. Además, eso es para combatir la deserción escolar. Porque un padre, si no tiene el dinero para mandarlo a su hijo o para mandarlo a pie, eso es terrible, y la seguridad. Nésimo, 4 niños, yo he visto en un motor. Tremendo. Qué bueno, Nésimo. Yo apoyo. Oye, una pregunta que me hace un amigo aquí. Sí. Dice, Pedro, pregúntale a Onésimo, si yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento y yo compro 4 autobuses con las características que ellos tienen. No te metas en ese negocio, Pedro. Yo no tengo más para eso. No. Sí. A mí no me gusta meterme en lo que no conozco. Sí. Que cómo ellos pudieran contactar al ministerio y participar de esa licitación. Mira, las licitaciones son públicas y abiertas. Atención, José. Yo le he dicho a todos la gente que me llaman de que para un cafecito, yo yo tomo café en mi casa. Para engancharte. Yo le digo que la forma más fácil de tú comprar un pasaje Hay una página web para ir a una suite a Najayo es tú asignar, porque la gente estaba acostumbrado, tú recuerdas que le asignaban los autobuses. Tú eres un sindicato poderoso y esto no es estas no son rutas de autobuses. Sindicato ahí. No, pueden participar, tienen una empresa, están transformadas en empresa y tienen el derecho a participar ahora cumpliendo con la ley 340. No pueden violar la ley 340. Muchas gracias, Onésimo González, que la verdad es que este plan luce interesante, muy interesante. Ojalá bien se llevado. pueda dar continuidad. Yo debo decirte, para cerrar, Julio, y me excusa, que el plan ha transportado desde su inicio, el 10 de enero del 2023 a la fecha, 867.960 estudiantes, con un ahorro a la familia de 260 millones de pesos, que no han tenido que gastar en costos de transporte, pero la seguridad y la prevención y la protección en la salud física de esos niños ha sido extraordinaria. Hasta ahora no ha habido un solo accidente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ni lo va a haber. Bien. Con Dios. Bueno, pues muchas gracias a Onésimo González. Gracias, Onésimo. Gracias. Cambio fuera.